Bé, doncs, moltes gràcies, Joan Carles, per la teva exposició. Ara tindrem la ponència d'Horacio Capel, que és catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona i que ha estat professor i investigador invitat en diverses universitats europees i americanes i és doctor honoris causa per diverses universitats argentines. Ha publicat una multitud de llibres sobre la ciutat, les xarxes tècniques i la societat, i entre les seves activitats es destaquen també la direcció de revistes sobre geografia i està en possessió de nombrosos premis a la seva activitat docent i investigadora. La presentació té per títol Ferrocarriles, expansión de la urbanización y negocio inmobiliario, i tractarà de les estratègies territorials de la Barcelona Traction i la creació de la Catalonian Land. Tant les empreses vinculades a la Barcelona Traction com les de la Brazilian Traction i d'altres del mateix grup canadenc es van dedicar no tan sols a la producció i distribució d'energia, sinó també a la construcció de línies de tramvies elèctrics i eventualment de ferrocarrils elèctrics per tal d'aconseguir per aquest mitjà una demanda estable d'electricitat per a les seves companyies. Com que de la Catalonian Land ja n'ha parlat el Joan Carles, doncs cedeixo la paraula a l'Horacio Capel. Bien, muchas gracias. Está bien el cambio que se ha hecho porque enlazo directamente con el final de la intervención de Alayo y el título inicialmente estaba equivocado, era una primera propuesta, pero es efectivamente el que acaba de decirse: ferrocarriles, expansión de la urbanización y negocio inmobiliario. La pregunta que hay detrás de la investigación que les voy a exponer ahora es los constructores de redes de transporte, de comunicaciones, de redes técnicas urbanas, ¿no serán también agentes urbanos decisivos en la construcción de la ciudad? Bueno, pues esa pregunta es la que ha guiado una serie de trabajos que enlazan con otros que yo mismo y otras personas hemos venido realizando en el Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona desde hace ya una veintena de años. Entonces, empezaré hablando de las redes técnicas en el urbanismo contemporáneo y de los ferrocarriles, es decir, los medios de transporte que van sobre carriles, sobre vías de hierro, y acabaré hablando de la Catalonian Land, esta empresa de la que acaba de hablar Alayo, de la que tuve la oportunidad de consultar un documento de una importancia extraordinaria que es el libro de actas de las juntas del Consejo de Administración, que nos permite tener una idea sobre las estrategias espaciales de la Catalonian Land, que es la empresa creada por Riegos y Fuerza del Ebro, pero en realidad por Barcelona Traction, para la adquisición de terrenos. Todo lo que les voy a decir está publicado y voy a tratar en algún caso de señalarlos por si alguien quiere tomar nota. Y en primer lugar empezaré hablando sobre las redes técnicas en el urbanismo contemporáneo y los ferrocarriles. La importancia del viario en la construcción de la ciudad es bien conocida y ampliamente citada en obras de geografía y de urbanismo. Los caminos han tenido un papel esencial en la localización del núcleo de poblamiento, de los núcleos de poblamiento y luego en las ciudades. Se han convertido siempre en ejes organizadores del poblamiento. El trazado viario es el que define la estructura y en buena parte la forma de las manzanas en las que se dibujan las parcelas, y es el viario el que establece los ejes para la circulación y el acceso a los edificios. El papel de la red de caminos es también esencial para la colonización, explotación y valoración del territorio circundante. La existencia de una vía de acceso es indispensable para poder iniciar la construcción de viviendas y de equipamientos.
La decisión de construir un camino se convierte así en un factor esencial en la organización urbana y territorial. Y los que toman dicha decisión y la llevan a término pueden ser considerados agentes decisivos de la urbanización. Son muchos los antiguos caminos que se han convertido en ejes esenciales de las ciudades. El paso del camino por la ciudad ha sido siempre uno de los ejes estructuradores básicos del plano urbano y se transforma normalmente en una calle comercial en la que se abren tiendas y en donde está normalmente el mercado, y se convierte generalmente en la calle mayor del núcleo inicial. Todo el mundo lo sabe, pero vale la pena recordarlo, que la trascendencia de los caminos en la organización de la ciudad fue ya reconocida por Ildefonso Cerdá en su teoría general de la urbanización, que no solo es el primer tratado de urbanismo de la época contemporánea, sino que constituye, además, una temprana elaboración teórica de lo que a fines del siglo XX se ha llamado el urbanismo de las redes y que ha revolucionado la aproximación a la ciudad. En efecto, preocupado por establecer los principios generales sobre el desarrollo de las ciudades con vistas a diseñar el ensanche de Barcelona, y plenamente consciente de lo que representaba la aparición de nuevos medios de transporte, el ferrocarril, que le impresionó cuando lo vio, después de haberlo estudiado en Madrid, cuando lo vio por primera vez en Francia, y la transmisión de noticias, el telégrafo, de lo que era plenamente consciente Cerdá de su trascendencia, Cerdá desarrolló unos principios urbanos que reconocen la importancia del movimiento y la necesidad de diseñar una nueva ciudad de forma que facilite ese movimiento. Dice él, escribió Cerdá, todo bien considerado, la vida urbana se compone de dos principalísimos elementos que abarcan todas las funciones y todos los actos de la vida. El hombre está y el hombre se mueve. He aquí todo. Además, estima que estos dos elementos tienen en la ciudad dos instrumentos o medios por los que se hacen presentes. Todos los actos de la verdadera estancia se verifican en las capacidades finitas, material o virtualmente ocupadas por la edificación. Todos los actos concernientes a la locomoción se realizan en los espacios indefinidos que se llaman vías. La obra de Cerdá, la teoría general de la urbanización, impresiona cada vez que uno lo lee y con la perspectiva del tiempo. Él reconoce varios niveles de calles. En primer lugar, lo que llama las vías trascendentales, que son las vías esenciales que justifican la aparición de la ciudad y la comunicación de la ciudad con otros núcleos de poblamiento, y considera que la ciudad pues es finalmente apartaderos o desvíos que encuentra a su paso la viabilidad universal. Dice, tal vez en uno de los encruces de la red viaria trascendental sea donde se encuentra la edificación primitiva, que humilde en un principio había de adquirir, andando el tiempo, las colosales dimensiones que hoy admiramos, en 1860 y tantos. De forma admirable están expresadas a mediados del siglo XIX algunas ideas básicas del más reciente desarrollo de la teoría urbanística. Bueno, por debajo de esas vías trascendentales están aquellas que conexionan unas con otras, que facilitan la comunicación, y en el nivel inferior, señala él, se distingue lo que dice las vías, califica las vías particularias, es decir, senderos de vialidad individual o de la familia, porque están destinadas a transmitir el movimiento a domicilio hasta el umbral del hogar doméstico. Bueno, a partir de ahí se ocupa de las conexiones entre los distintos tipos de vías y de las consecuencias de lo que él llama
el particularismo codicioso que puede conducir a trazarlas excesivamente estrechas y mal enlazadas o articuladas, mal articuladas, con el resultado de que son impermeables al movimiento rodado, que a él le preocupaba, y se convierten a veces en callejones sin salida. Esto es un aspecto esencial de la obra de Cerdá, como es también la distinción entre vías e intervías, las manzanas, que llamaríamos nosotros, que a partir de lo cual elabora toda su teoría urbana. Otro ingeniero español, Arturo Soria y Mata, llevaría a sus últimas consecuencias la reflexión sobre la articulación de la ciudad y la ruta, con su propuesta de ciudad lineal. Su preocupación era la mejora de las condiciones higiénicas y la salud de la población urbana, lo que significaba ir a vivir fuera de la ciudad concentrada, ir a la periferia de las ciudades y asegurar los medios para la movilidad con un transporte barato y accesible. Soria y Mata atribuyó a las redes técnicas el papel central de la nueva ciudad, organizadora de todo el espacio urbano y de la localización de los equipamientos. En la calle principal, en este eje que podía ir de Cádiz a Pekín, dice él, habría una doble vía férrea en el centro y calzadas para el tráfico rodado. Paralelamente a los carriles, añade él, dice, se abrirán dos zanjas a medio metro de profundidad que contendrán los tubos y cables necesarios para la distribución de agua, luz, calor, fuerza y electricidad. De las tuberías centrales se arrancarán otras que rodearán las manzanas y en esas tuberías se hará la toma para cada casa. Las ventajas de esta disposición eran grandes, como la ambición de su proyecto. Por ejemplo, decía, la canalización de los hilos para el alumbrado eléctrico y para el teléfono es tan sencilla y tan barata en la ciudad lineal que permite poner al alcance de la fortuna modesta de un obrero estos prodigiosos adelantos. Soria y Mata concebía su propuesta con un modelo general de organización de extensión ilimitada, de Cádiz a Pekín, decía él también, que podía conectar todos los núcleos de poblamiento existentes con ejes de ciudades lineales. Incluso propone dicho modelo para una posible reforma agraria que estaría organizada a partir de ciudades lineales. La modernidad del pensamiento de Ildefonso Cerdá, como el de Arturo Soria, es verdaderamente asombrosa. Tal como afirma Cerdá, las vías urbanas constituyen un sistema o una red, y aplica asimismo el concepto de red o de sistema no solo a las calles, sino de forma más amplia al conjunto del territorio, ya que su concepción se enriquece con lúcidos análisis sobre la importancia del ferrocarril, de las redes telegráficas y los servicios de abastecimiento de agua y desagüe. El ingeniero catalán no solo elaboró el primer tratado de urbanización del mundo contemporáneo y una atrevida propuesta de organización del espacio urbano, cuya teoría elaboró para construir el ensanche de Barcelona, sino que no es exagerado afirmar que fue también el creador del urbanismo de las redes. Con esta expresión, el urbanismo de las redes, popularizada recientemente por Gabriel Dupuy, se alude a una concepción fundamental para entender la organización y la expansión de las ciudades, las cuales necesitan para su funcionamiento de una serie de redes indispensables y cada vez más densas y complejas: el viario, la iluminación, redes de gas, desagüe, agua, telégrafos, electricidad, teléfono y hoy redes para las conexiones de Internet. Sin accesos a un lugar, nada puede construirse en el mismo, y sin unas redes mínimas de servicios como agua o electricidad, es imposible la permanencia de un elevado número de personas en un espacio reducido. Por eso, antes o después, esas redes se muestran indispensables y se construyen de una u otra forma.
aunque la debilidad o insuficiencia de ellas constituye siempre un mecanismo que agudiza la segregación social y la exclusión. Las redes configuran la geografía de los territorios. El abastecimiento de agua, todas las redes que he dicho, son redes técnicas esenciales de las que hay que partir, de cuya configuración y construcción hay que partir para entender el funcionamiento de las ciudades y del territorio. En los últimos años se va insistiendo crecientemente en la importancia de ello y se señala que las características esenciales de las redes técnicas urbanas contemporáneas es que, dice Gabriel Dupuy, por ejemplo, funcionan permanentemente gracias a una tecnología adecuada y a una organización colectiva controlada por el poder público, con servicios de transferencia y comunicación repartidos en un gran número de puntos del espacio urbano. Es decir, un aspecto fundamental de las redes técnicas es que actúan en el espacio de forma general y no solo en zonas limitadas o al servicio de cierto grupo de la población, como pasaba en la época preindustrial, cuando algunos tenían iluminación y otros no. La importancia de las redes ha pasado a ser tan grande que diferentes autores han insistido recientemente en el significado de ellas y para caracterizar a la ciudad actual. Hoy la expresión ciudad-red aparece cada vez más en la bibliografía urbana sobre estas cuestiones de diversas disciplinas. El territorio se concibe hoy como nodos unidos por líneas de conexión, tanto a escala regional como metropolitana o urbana. Por estas razones, el primer aspecto que debe considerarse al estudiar la organización de la ciudad y la configuración de la morfología es la construcción de las redes técnicas urbanas. Unas son el punto de partida de la organización del territorio y condición imprescindible para la construcción de viviendas o equipamientos. Otras son indispensables para la conversión del territorio en un espacio verdaderamente urbano. Las redes son construidas por múltiples instancias, privadas y públicas, en este caso con la participación de uno o diferentes niveles de la administración. El hecho de que sean construcción pública no significa que estén exentas de contradicciones y conflictos, porque pueden ser ministerios o departamentos diferentes y niveles diferentes de carácter estatal, comunitario, regional, local, etcétera. Conviene insistir en la complejidad que por estas razones tiene la construcción de la infraestructura en operaciones de urbanización, aspecto sobre el que no voy a hablar aquí. También, desde la perspectiva de la construcción de las redes, hemos de hablar del avance técnico, del desarrollo de la gestión empresarial y de las posibilidades de financiación. Los tres aspectos están vinculados al desarrollo de la primera y segunda revolución industrial y al despliegue del sistema económico capitalista. Son aquellos países y ciudades y organizaciones que disponen del saber técnico necesario para generar innovaciones y para aplicarlas en toda la complejidad. Solo ellas pudieron implantar las redes técnicas urbanas que eran indispensables para el funcionamiento de las ciudades, los siglos XIX y XX. En segundo lugar, hay que dedicar atención a la complejidad de la gestión empresarial en la construcción de redes. Y la mentalidad empresarial e innovadora de los grupos sociales y de las instituciones públicas que alentaban la innovación. Finalmente, el problema de la financiación y la reunión de capitales para, a veces a escala internacional, para la construcción de estas redes. Bueno, desde hace algún tiempo le venimos dedicando atención en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Barcelona a estas cuestiones. Si ustedes ven, esto es la página de Geocrítica de la Universidad de Barcelona, donde tenemos, además de libros electrónicos y otras cosas, tres revistas y la revista Geocrítica
de la que publicamos 100 números desde el año 1976 al 94 y que están escaneadas aquí. 3 revistas, la revista Scripta Nova de artículos científicos, que tenemos 454 números y unos cerca de 2.000 artículos científicos publicados. Estos son los últimos que están publicados. La revista Biblio 3W de documentación y bibliografía, y la revista Aracne, que de recursos en Internet para las ciencias sociales, donde tratamos de descubrir cómo se puede utilizar y la manipulación que en Internet existe de la información, y aquí pues este es uno de los objetivos. Si ustedes buscan Scripta Nova y las otras revistas, verán que tiene índice de temas, índice de autores, pues índice de temas, aquí, pues vean ustedes redes, pues redes, verán ustedes redes, todas las redes de actores, redes de ciudades, redes, pues aquí verán ustedes la cantidad de trabajos que, no sé, Ildefonso Cerdá y el desarrollo del gas en Barcelona, de Mercedes Arroyo, que ha hecho decenas de investigaciones, entre otros su tesis doctoral sobre la industria del gas en Barcelona, y que es la que nos ha permitido conocer el funcionamiento de las redes de gas, no solo en Barcelona, sino en otras ciudades españolas. Y bueno, verán ustedes fácilmente la pues redes, cohesal, fragmentación del territorio metropolitano. Estas revistas se publican en lenguas de países que tienen al menos 2000 años de urbanización. Por eso no publicamos en inglés o en otras lenguas más de países más recientes, que cuando aquí en España teníamos ya 1000 o 1500 años de urbanización, todavía se vestían con pieles y iban así en una época bastante primitiva. Publicamos en catalán, en castellano y en portugués. Y en italiano, que también es una lengua que se puede entender, porque en contra de lo que algunos creen, parece que creen ahora, estas lenguas, el catalán, el castellano, el portugués, nos sirven para unirnos, no para separarnos, y las podemos todos entender perfectamente y comunicarnos en ellas en todo el ámbito cultural nuestro, que es el ámbito que va seguramente desde Italia hasta el Pacífico, en las dos orillas del Atlántico, los dos hemisferios. Bueno, pues vean ustedes, si hacen este mismo esfuerzo de búsqueda en Biblio 3W, pues encontrarán la cantidad de investigaciones que hemos realizado sobre redes de agua, desagüe, telégrafo, teléfono y otras que han sido también de redes técnicas actuales. Una de las redes que nos han atraído durante un tiempo es las redes de ferrocarriles, es decir, de transportes sobre vías de hierro. Sobre esto también hemos trabajado, y no sé dónde se puede buscar en Google. Si buscan en Google, en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles de Madrid, hay una colección de historia ferroviaria donde hemos publicado algunos trabajos sobre estas cuestiones que aquí especialmente interesan, como son los ferrocarriles. Los ferrocarriles, utilizando esta expresión que se empleaba ya en el siglo XIX, representaron un paso decisivo en la organización de redes técnicas territoriales y tuvieron y siguen teniendo una gran incidencia en la organización del territorio. La tradición de estudios sobre el ferrocarril tiene ya más de 150 años de antigüedad, de estudios sobre lo que representaba, empezando por el mismo Cerdá, que fue el que se dio cuenta de la trascendencia que eso tenía para la organización territorial. Ha alcanzado una gran calidad desde hace tiempo.
también ha conocido una profunda renovación en los últimos cuarto de siglo, por ejemplo, con aportaciones de gran valor por parte de economistas, ingenieros, historiadores, geógrafos y otros especialistas. Existen excelentes estudios acerca de las dimensiones empresariales y sobre las mejoras financieras que fue necesario introducir para reunir e invertir las enormes masas de capital que se requerían para construirlas. La organización del ferrocarril fue esencial para el desarrollo de las finanzas, por la necesidad de reunir vastos capitales a escala internacional e invertirlos a la misma escala internacional. Son importantes, asimismo, y han sido bien estudiados sus efectos sobre la organización de grandes empresas, que tuvieron no solamente que reunir dichos capitales, sino gestionar activos separados ampliamente en el territorio a escala continental y de varios países. Los ferrocarriles facilitaron junto con el telégrafo las tareas de gobierno y contribuyeron a la formación de los estados modernos, facilitando los procesos de centralización política en Francia, Alemania, Italia y España. Se ha señalado la falta de coordinación en la construcción de líneas por las empresas que tomaban las decisiones en relación con las posibilidades y beneficios que podían obtener. Eso obligó a los estados a que tomaran medidas sobre la regulación de todo este sistema, medidas que en general fueron acertadas, incluyendo las que se tomaron en España, a pesar de las críticas que se han hecho a veces de manera un poco rápida. Son numerosos los estudios que existen sobre las construcciones de línea y sus impactos a escala internacional, nacional y regional. También son muy amplios los que se refieren a las consecuencias del ferrocarril sobre el crecimiento de la ciudad, asegurando el abastecimiento de productos agrícolas, permitiendo la llegada de grandes cifras de población. Muchas veces está demostrado que cuando llega el ferrocarril a un territorio, en el siglo XIX y XX, se desencadena el proceso emigratorio hacia otras áreas, así como las consecuencias que tuvo, la facilidad que dio al transporte de materias primas y productos industriales. Son, en cambio, menores los estudios que existen sobre la organización del espacio urbano y el trazado de las líneas ferroviarias. Algunas obras recientes, publicadas, parten de la constatación de que la cuestión de cómo el ferrocarril afecta a la ciudad es una de las que han sido descuidadas y necesitan urgentemente ser planteadas. Por eso esta línea de investigación que nosotros hemos desarrollado sobre este tema de construcción de redes y construcción de la ciudad. La expansión de las líneas de ferrocarril y su configuración en redes contribuyó a la unificación de los sistemas urbanos nacionales en los diferentes países. El número de ciudades conectadas fue aumentando progresivamente y hay estudios que muestran que aquellas que tuvieron conexión al ferrocarril pudieron crecer más rápidamente que otras que quedaron al margen. Desde el punto de vista de la velocidad, los datos son impresionantes. A partir de los horarios de los trenes, desde el siglo XIX hasta hoy, se han hecho análisis de la mejora en el tiempo y, por ejemplo, en Japón, por citar uno que me parece curioso, el tiempo de viaje desde Tokio a diversas ciudades ha cambiado de la siguiente forma. De Tokio a Osaka, en 1898, 15 horas y media. En 1990, 2:50. De Tokio a Fukuoka, en 1898, 42 horas. En 1990, 5 horas. Eso da una idea a escala mundial de lo que ha representado la llegada del ferrocarril. En las áreas urbanas, las consecuencias de la implantación del transporte sobre carriles de hierro han sido especialmente importantes por el hecho de que al ferrocarril propiamente dicho hay que añadir el tranvía y el metro. La legislación del siglo XIX aludía frecuentemente de forma indistinta a ferrocarriles y tranvías, lo que justifica que los consideremos de manera simultánea en estas investigaciones. Bueno, a partir de aquí
el análisis de las redes urbanas nos ha llevado a este grupo de investigación en la Universidad de Barcelona a las redes eléctricas. He traído un libro que es una joya bibliográfica, que es Las Tres Chimeneas, la obra que hicimos para FECSA, y que como ahora FECSA no existe, y Endesa pues casi tampoco, pues se iba a destruir y hemos podido recuperar. Yo lo he traído para regalarlo a la empresa que organiza esta jornada. Las Tres Chimeneas, quizá si lo quieren ustedes consultar, es el estudio del proceso de electrificación a partir de los archivos de FECSA y de Barcelona Traction, que estaban sub judice hasta el año 94 que hicimos esta investigación, del proceso de electrificación desde la Sociedad Española de Electricidad a la Compañía Barcelonesa de Electricidad y a la constitución de Riegos y Fuerza del Ebro y la quiebra de la Barcelona Traction en 1948 y la creación de FECSA, que se apoderó de todos los archivos. Creo que es una documentación valiosa. El trabajo se llama Las Tres Chimeneas, implantación industrial, cambio tecnológico y transformación de un espacio urbano barcelonés. Pues sí, lo entrego a la empresa para su biblioteca. Bueno, pues esto nos ha permitido tener un panorama de la construcción de las redes de ferrocarril de electricidad de Cataluña, y el tema nos ha interesado hasta el punto de intentar poner en marcha, cosa que creo que vamos consiguiendo, una red internacional para el estudio de la historia de la electrificación, a partir de la constatación de que Barcelona Traction, creada en 1911, se creó por la empresa canadiense de Toronto con el modelo que ya se había implantado en Brasil y en México, la Brazilian Traction y la Mexican Light and Power. Entonces, eso desde la publicación de este libro, nos llevó a pensar en la organización de una red internacional de estudio de la electrificación a escala de los dos hemisferios, como decía antes, de un lado y otro del Atlántico, y eso nos llevó a la organización del primer simposio internacional sobre historia de la electrificación, que pueden ustedes consultar aquí, en esta sección que dice Congresos y Reuniones. Pues si entran ustedes aquí, así, aquí, ven ustedes, tenemos las actas de los coloquios internacionales de geocrítica que venimos haciendo. El próximo se celebrará en Barcelona el año que viene, sobre el control del espacio y los espacios de control. Bueno, pues aquí tienen los coloquios internacionales de geocrítica, hemos hecho en Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, tal, y aquí tienen ustedes el primer simposio internacional sobre globalización, innovación y construcción de redes técnicas, con el ejemplo de Brazilian Traction y la Barcelona Traction, y además la comparación con las iniciativas del grupo canadiense en México, la presa de Necaxa, y en Cuba y en otras ciudades. Aquí tienen el volumen de las actas que están aquí disponibles, y se presentaron en este simposio internacional que hicimos en Barcelona en el año enero del 2012 un total de 60 comunicaciones, todas las cuales tienen ustedes aquí disponibles en las actas electrónicas, sobre capital y técnica en la organización del negocio eléctrico, partiendo de la construcción de la Barcelona Traction, de la Brazilian Traction, y las experiencias de México y de Barcelona, la electricidad y la vida urbana, cómo la electricidad transforma radicalmente la vida en las ciudades, con ejemplos de diversos países, redes de ferrocarril, extensión urbana y proyectos urbanísticos, electricidad y organización regional, y el patrimonio de la electricidad y el turismo industrial. La conclusión es el objetivo de ese primer simposio, que era una red internacional para el estudio de la historia de la electrificación y de las consecuencias espaciales de la electricidad,
y la introducción y el objetivo de esta red internacional, tal como yo planteé, la red internacional para la historia de la electrificación y las consecuencias espaciales de la electricidad, y aquí pueden ustedes ver los objetivos desde el punto de vista científico, que es el análisis de innovación técnica, gestión empresarial y financiación en el capitalismo global del siglo XX. Los casos de Brazilian Traction y Barcelona Traction comparados en este estudio. Pueden ustedes ver, como digo, las actas con las comunicaciones, todas las que se presentaron al coloquio, y una vez revisadas las las comunicaciones revisadas y seleccionadas se han publicado en 3 volúmenes. Uno de ellos sobre ferrocarriles, que está publicado, es un segundo volumen que hemos publicado en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y otros 2 volúmenes que se titulan, están editados por Vicente Casal y por mí, Globalización, Innovación y Construcción de Redes este es el título. El título es Capitalismo e Historia de la Electrificación, Capital, Técnica y Organización del Negocio Eléctrico, un volumen con las comunicaciones en castellano sobre España, México y algún otro país, y otro en portugués con las comunicaciones sobre Brasil y Portugal. Bueno, este año hemos hecho el segundo simposio internacional sobre electrificación, la continuación, que lo hemos hecho en la Universidad de San Paulo, y pueden ustedes verlo aquí. El título ha sido Electrificación y modernización social, la expansión de la energía eléctrica hacia la periferia del capitalismo. Entonces, aquí tienen ustedes los textos disponibles, presentados a este segundo simposio. Hubo también brasileños, mexicanos, españoles, y entonces pueden ustedes verlos aquí. Y en ese trabajo, en ese simposio, pues se volvió a insistir desde el punto de vista comparativo en todas las cuestiones de la gestión de las redes eléctricas, de la construcción, la gestión, la innovación. Esto está asociado a un debate que hemos tenido sobre el tema del capitalismo. El capitalismo y la fase esta reciente de exacerbación del capitalismo financiero con las exigencias de desregulación vinculadas a las políticas neoliberales que están en la base de la crisis profunda que tenemos, que están llevando a que no solamente grupos antisistema, sino gente consciente y calificada del sistema capitalista norteamericano y de otros países, estén pensando profundamente, por supuesto, en la necesidad nuevamente de la regulación estatal y pública de la actividad económica, sino están empezando a pensar en lo que yo creo que tenemos que pensar seriamente, en una sociedad postcapitalista, porque la situación actual no es solamente de crisis grave del sistema económico, sino de amenaza grave para la supervivencia de la especie humana. Bueno, pues todo eso tiene que ver con la línea de trabajo que llegamos sobre las redes. Otra línea de investigación es a las 7 que acabo. A las 7. Bueno, pues 5 minutos o 10 minutos. Otra línea tiene que ver con los agentes urbanos que construyen la ciudad. Desde hace años venimos trabajando sobre la construcción de la morfología de las ciudades. Hemos dedicado atención a la construcción del plano de las ciudades y a las innovaciones que se han producido en la construcción de la teoría urbanística, y a la construcción de los edificios de viviendas, de control social, del poder,
los ayuntamientos, las oficinas, las industrias, los edificios relacionados con el transporte, etcétera. Bueno, un tercer volumen de esa investigación es el que ha salido recientemente, un volumen mío sobre, que algunos seguramente conocen, los agentes urbanos y el mercado inmobiliario. Ahí dedicamos atención a los agentes que construyen la ciudad, en donde nos movemos los que somos simplemente actores en ese decorado construido por otros. Pero los ciudadanos que normalmente nos movemos en ese decorado construido por otros, a veces se convierten también en agentes. En Barcelona tenemos un ejemplo magnífico, que es el movimiento vecinal convertido a través de la presión, en agentes urbanos, paralizando iniciativas urbanísticas o imponiendo la construcción de equipamientos. Bueno, pues el tema de los agentes y los actores urbanos en la ciudad es un tema que nos preocupa, y a partir de ahí pues hemos ido estudiando aquellos agentes que son fundamentales en la construcción de la ciudad, que son los propietarios del suelo, a su vez internamente en contradicción, grandes, pequeños, tradicionales, capitalistas, etcétera. La construcción y la promoción de vivienda en la época preindustrial, los constructores y promotores inmobiliarios durante el siglo XX, las estrategias ante la crisis inmobiliaria, el capital financiero y la construcción de la ciudad, y otros agentes secundarios que también influyen, como son pues los publicistas, los abogados, los notarios, los arquitectos, los ingenieros, todos los que auxilian al capital internacional, al capital financiero, a los inmobiliarios para la construcción de ese decorado urbano. Bueno, el mercado inmobiliario. Bueno, en esta línea de investigación no podían faltar los constructores de redes, como ya les he dicho al principio. Entonces, esta es la preocupación que nos ha llevado a los constructores de redes como agentes urbanos. Los constructores de redes ferroviarias, de redes de líneas de tranvía y de redes de metro. Este libro que ya les he citado, creo que se titula Los ferrocarriles en la ciudad, publicado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, pues estudia el ferrocarril y la ciudad, el impacto de una red técnica territorial, ferrocarril y localización industrial, localización de viviendas, modernización y ferrocarril, iniciativa privada y administración pública, los tranvías y el metro y el nuevo papel del ferrocarril, y los creadores de rutas como agentes urbanos. La bibliografía que yo personalmente he podido consultar a escala internacional nos muestra que efectivamente, como cabía esperar, los constructores de redes, de ferrocarril, de tranvías, de metro o de autopistas, que saben por dónde van a ir, saben con tiempo por dónde van a ir las redes, pues pueden adoptar estrategias de adquirir propiedades para obtener plusvalías inmensas. El negocio de la ciudad es, en el capitalismo actual, pero lo ha sido desde el siglo XIX, uno de los negocios más beneficiosos, de los que se han obtenido inmensas ganancias: la construcción del espacio, la conversión del espacio rústico en espacio urbano y las transformaciones posteriores. Bueno, pues dentro de esa perspectiva, pues es donde hay una línea de trabajo específica que pueden ustedes ver en Geocrítica y en otras publicaciones sobre ferrocarriles en Barcelona y urbanización, sobre lo que se han hecho algunas tesis doctorales, entre otras las de Rafael Alcaide. Y dentro de esta misma línea entenderán ustedes que apareciera la preocupación por, habiendo estudiado la Barcelona Traction, pues por tratar de entender esto con lo que ha acabado Alayo su conferencia. ¿Qué pasó realmente y qué estrategia diseñó Barcelona Traction desde el punto de vista del negocio de la urbanización y la obtención de plusvalías de la conversión del espacio rústico en espacio urbano?
Pues en el primer coloquio internacional, pueden ustedes ver la comunicación que yo presenté, como está publicada, pues esto me evita tener que exponerla aquí, simplemente la voy a presentar. Ahí verán ustedes, a partir de la información que pudimos consultar sobre Barcelona Traction y que pueden ustedes ver en este volumen que regalo a la empresa, y de las actas de Catalonian Land específicamente y de otra documentación, pues eso, estrategias espaciales de Barcelona Traction, la creación, a través de la creación de Catalonian Land. Pues verán ustedes, y con esto acabo, que las redes técnicas son esenciales. El caso de Barcelona Traction es de gran interés, ya que desde el primer momento constituyó esta sociedad. Catalonian Land se vio afectada por la quiebra de Barcelona Traction, decretada por el Juzgado de Reus en 1948, y la compañía se transformó en 1952, tras la venta de las empresas de Barcelona Traction, en terrenos de Cataluña, fusionándose posteriormente con inmuebles y terrenos de Cataluña. Este es el proceso que yo he estudiado, la creación de Barcelona Traction y de Catalonian Land. Pueden ustedes ver, está libremente accesible toda esta información. Hemos podido reconstruir los balances de la empresa en los años anteriores a la quiebra de la declaración de quiebra de Barcelona Traction en 1948 y el paso de Catalonian Land a tierras de Cataluña. Voy a llegar rápidamente al final. La quiebra de Catalonian Land y los cambios producidos, el libro de actas que he podido estudiar en profundidad del Consejo de Administración, las personas que se hicieron cargo de la empresa, lo más impresionante es que, es la manera como el juez de Reus declaró la quiebra en febrero del 48 y nombró un comisario de la quiebra, investido de todos los poderes y que asumía en él todos los cargos de Junta de Accionistas y Consejo de Administración. Y además he podido hablar con uno que era Botones en el año 48 y en un día determinado se presentó el señor Gambús, comisario de la quiebra, preguntó por el director, entró 10 minutos de conversación en donde se oían los gritos, tal. El Lawton, el director, salió, dice, me hizo así al Botones, con el que yo todavía, y ahí cambió, en 10 minutos cambió la propiedad de la empresa de manera radical. Por eso, luego en los juicios que hubo sobre la Barcelona Traction, tenían toda la información, incluso de las ilegalidades que habían cometido, y finalmente, en el año 70 y tantos, el Tribunal Internacional de La Haya acabó dando la razón al gobierno español en contra de Barcelona Traction, que cometió además graves errores en la defensa. Bueno, pues, cómo esto se produjo en Catalonian Land también es interesante. Tenemos aquí la documentación del momento en que el comisario de la quiebra se presenta y en 10 minutos cambió la propiedad de manos, y las personas, 2 o 3 personas que se convirtieron en Consejo de Administración y que a partir de ese momento tomaron las decisiones. Bueno, para acabar, todo esto lo pueden ustedes ver aquí, el balance de terrenos y fincas que tenía la empresa, y quiero llegar al final, que es el objetivo. La constitución de FEXA y los cambios de Catalonian Land y la fusión con otra empresa, una operación arriesgada que era de dificultades, que es la españolización de Catalonian Land y la fusión con inmuebles de Cataluña, pero todavía otra. Tengan ustedes en cuenta que Barcelona Traction el capital estaba en manos de Spanish Securities y había empresas financieras que tenían las acciones. Conocen ustedes todas las maniobras del señor Marc, que les pagaba en la misma moneda que ellos estaban acostumbrados, pero les ganó por la mano. Y finalmente, vean ustedes,
la liquidación de International Utilities Finance Corporation en Canadá, como una vez que se habían hecho con el control de la empresa, hubo que ir a Canadá para disolver también esta otra empresa. Y con esto acabo. La actividad de Inmuebles y Terrenos de Cataluña, la nueva empresa que absorbió a la anterior, y las propiedades de la sociedad. Esta sociedad, ¿qué propiedades tenía? Realmente podemos demostrar que había una estrategia de adquisición de tierras en relación con la construcción de la línea de ferrocarril a la que se acaba de referir Alayo. ¿Se puede eso demostrar? Se puede sospechar que sí, y yo creo que se puede demostrar que es así. Verán ustedes que hay dificultades grandes, pero se ha podido descubrir los intereses inmobiliarios de una parte de los directivos de Barcelona Traction y de Catalonian Land, los intereses inmobiliarios de Juan Marc, que también los tenía en Andalucía de manera muy importante, y se podía sospechar que también tendrían aquí en Barcelona, como parece deducirse de la información que tenemos. Esto del mapa está obtenido del trabajo que les he... Luego, el caso del Golf de Sant Cugat, que también está relacionado en su construcción con todo esto. Tengan en cuenta que la comparación con Brazilian Traction nos permite comparar con estrategias similares que en San Paulo y en Río de Janeiro Brazilian Traction venía desarrollando desde finales del siglo XIX, y por tanto esto nos da pistas sobre las estrategias que se desarrollan en Cataluña. Finalmente, pues aquí tienen fincas propiedad de terrenos de Cataluña en el término de Sant Cugat del Vallès, en el registro de la propiedad. Fincas de terrenos de Cataluña en el distrito hipotecario de Sant Feliu de Llobregat. Y conclusión, el análisis que hemos realizado de la Fundación Evolución de la empresa parece mostrar la existencia de una estrategia espacial vinculada a la adquisición de tierra que valora las posibilidades del negocio inmobiliario. Después de la quiebra de Barcelona Traction, los gestores de Catalonian Land siguieron interesados en el negocio inmobiliario. La constitución de Inmuebles y Terrenos de Cataluña por el Grupo Marc y la absorción que esa hizo de Catalonian Land pone en manifiesto la importancia de esa actividad inmobiliaria que se mantuvo en años posteriores. El estudio de las estrategias espaciales de las compañías constructoras de redes técnicas tiene una gran trascendencia. El caso de Barcelona Traction es muy significativo y este artículo pretende contribuir al conocimiento de dichas estrategias. El inventario preciso de las propiedades que tuvieron y de las transacciones a que dieron lugar permitirá avanzar en el análisis de dichas estrategias. Pues esto es unos resultados de una investigación en marcha que parece que confirman que efectivamente los constructores de redes son agentes importantes en la construcción de la ciudad. Los beneficios que todo esto ha significado, los inmensos beneficios que todo esto ha significado, es otra de las líneas de investigación que esperamos poder desarrollar en el futuro para mostrar, pues, esto, cómo la conversión del suelo rústico en urbano es una de las fuentes más enormes de beneficio del capital desde el siglo XIX, pero también en la fase de capitalismo neoliberal que ha sido responsable de la gran crisis que en estos momentos experimentamos. Nada más. Muchas gracias.